Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy vamos a tener algo muy especial porque voy a entrevistar a Francisco Mateo, más conocido por su blog Mola Ser Profe. Y bien, ¿quién es Fran y por qué lo hemos traído aquí a Escuela de Memoria? Bueno, pues os lo voy a presentar, os cuento qué es lo que hace para que le conozcáis un poquito mejor. Fran es ingeniero industrial, ingeniero químico, tiene un doctorado y actualmente es profesor de ciclos formativos con más de 15 años de experiencia. Ojo, más de 15 años de experiencia docente, que se dice pronto. Ya es todo un veterano en esto. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas científicas del ámbito tanto técnico como educativo. Y también es formador en debate y oratoria tanto de adolescentes como de adultos, habiendo participado en el Campeonato del Mundo de Debate Universitario. Pero ninguno de esos motivos es por los que está aquí. Si está aquí es por su tesis doctoral en aplicación de los mapas mentales en docencia de asignatura de ciencias. Es decir, que tenemos a todo un experto, una eminencia, por así decirlo, al menos para mí, yo lo considero de esta forma, en materia de mapas mentales, que ya sabéis que es un tema que nos interesa mucho y es una herramienta que es esencial a la hora de preparar un temario o una oposición. Así que sin más, os dejo con la entrevista a Fran, o Mola Ser Profe. Bueno, Fran, buenos días, bienvenido al podcast, un placer tenerte aquí. Hola, buenos días. Nada, cuéntanos un poquito, quería hacerte algunas preguntas, ya que estás tan metido en el tema de los mapas mentales, que estamos trabajando mucho, sobre todo en YouTube, por el tema, por aquello de que es más visual que en el podcast, pero no descarto traerlo aquí. Y bueno, yo quería empezar preguntándote por tu mejor recuerdo como estudiante. Porque claro, los profesores siempre hemos pasado por esa etapa educativa, aunque nuestros alumnos luego no se lo crean. Y mira, no sé, te pongo un ejemplo, por ejemplo, algo que me pasó a mí, y es que yo tenía un profesor de filosofía, lo recuerdo con mucho cariño, y sobre todo porque nos daba la oportunidad de hablar de cualquier tema. Nos ponía, por ejemplo, una vez nos puso la película de Matrix para explicarnos distintos conceptos filosóficos, o incluso le encontraba esa filosofía, en vez de en grandes filósofos, en Sócrates, en Platón, pues nos ponía analogías con videojuegos que estaban en aquellos tiempos, como el Quake o el Doom, que era más de su época, y le encontraba la filosofía. ¿A ti te ha pasado algo de esto, que hayas tenido algún recuerdo así de un profesor que te marcase especialmente porque buscase hacer las clases mucho más interesantes? Pues sí, Javier, fíjate que yo tuve un profesor que precisamente era de química, lo tuve en el instituto, los 2 últimos años del instituto. Él se llama Pedro y ya te digo, sé de buena tinta que sigue en activo. Y él, bueno, la característica principal que tenía era que nos hacía entender la parte de la física y de la química estupendamente con ejemplos pues muy sencillos, desde explicar los enlaces químicos con una discoteca y apartando todas las mesas de la clase para que pudiéramos interactuar entre nosotros e intercambiar electrones, hasta hacer una cosa que yo he terminado heredando de él, que es que, bueno, él firmaba siempre sus exámenes como el exterminador enmascarado y bueno, pues yo lo he heredado. De hecho, si mis alumnos escuchan este podcast, que no dudo que alguno lo escuchará, sabrá que los exámenes lo hago cada vez que tenemos uno. El exterminador enmascarado presenta y debajo el título de una película, ¿no? Entonces, eso por lo menos hace que la persona que va a enfrentarse a la situación de examen, de alguna manera, pues libera un poco de tensión, ¿no? Y empieza a leer el examen, que no tiene por qué ser fácil, pero por lo menos ya has liberado un poco de tensión y yo creo que puede ayudar bastante. Y además, pues se produce cierta movilización en los alumnos para saber cuál es la siguiente película que les toca, ¿no? Sí, aparte el exterminador enmascarado, eso es un poco como el zorro, ¿no? Heredando Sí. el oficio generación tras generación.
Sí, sí, lo que pasa es que al final no eres tan exterminador, ¿no? Es más una ironía, ¿no? Porque, bueno, no eres tan exterminador no en todas las asignaturas. Hay alguna asignatura que se da que inevitablemente pues requiere más esfuerzo, pero se intenta no hacer honor al nombre, vamos. No exterminar demasiado. Exactamente. Eso está bien. Sí. A ver, sobre el tema de los mapas mentales, y esto es algo que yo siempre he pensado y creo que la mayoría de la gente lo piensa, siempre lo he visto como una herramienta para resumir y sintetizar información. Siempre veo mapas mentales de historia, por ejemplo, es lo que más veo y creo que si buscamos ahora mismo en Google es lo que más vamos a encontrar. Entonces, una de las cosas que más me chocó cuando hablé contigo la primera vez es que lo apliques a asignaturas como matemáticas, como química. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva ese tipo de asignaturas? Pues fíjate que al final asignaturas como matemáticas o la química o la física que requieren al final también de las matemáticas, sobre todo en los niveles en los que yo trabajo, ¿no? En secundaria y formación profesional, al final se transforma en las matemáticas sobre todo en una asignatura que es más una herramienta, ¿no? Es procedimental. Entonces, en un primer momento, los mapas mentales son buenísimos para poder sintetizar esa información y que la persona que está recibiendo la clase la vea sintetizada en un solo golpe de vista. Y eso es bueno porque así puedes seguir poco a poco pues, los diferentes pasos que haya que dar. Y además, como tú bien has dicho, sirven para sintetizar y no solamente sintetizar, sino también para comprender la información. Y si uno comprende bien un procedimiento o la información que está recibiendo, pues es mucho más fácil de memorizar, sobre todo al nivel de digamos, memorizar un procedimiento matemático. Ya te digo, me refiero sobre todo a estos niveles. Obviamente, para una carrera de matemáticas, física, etcétera, pues a lo mejor un mapa mental nos serviría para esta segunda parte que te voy a comentar ahora, que es la síntesis de la información que hay en un problema. Igualmente, cuando leemos un problema, pues puede haber tanta información y puede estar escrito de tantas formas diferentes que es necesario un poco estructurar toda esa información y a veces es bueno pues igualmente tener en un solo golpe de vista toda la información que necesito porque eso me va a ayudar a tomar la decisión y creo que ese golpe de pájaro, esa vista de pájaro me va a permitir tomar las decisiones de por dónde voy a encaminar el procedimiento para resolver el problema y cuáles son las estrategias que voy a tomar. Hay veces incluso que dependiendo de la dificultad del problema hacemos un mapa mental de síntesis de la información y luego otro de estrategia de resolución del problema. Y luego en mis clases yo lo que suelo hacer también mucho es intentar dividir la pizarra en dos y a un lado escribo el mapa mental, esto lo hacía sobre todo cuando daba las matemáticas en secundaria. Si quería que un procedimiento quedara claro, por ejemplo, vamos a empezar a resolver ecuaciones. Al final, tal y como está estructurado la educación ahora mismo, necesito explicar cómo se resuelven las ecuaciones, ¿no? Pues entonces divido la pizarra en dos mitades, una mitad escribo el mapa mental con todo lo que el alumno necesita saber y en la parte de la derecha empezamos a hacer la práctica, ya sean con ecuaciones, problemas, lo que sea. En la otra mitad de la pizarra hacemos la práctica y eso nos ayuda a tener, por un lado, todo el conjunto global de lo que necesitamos para resolver lo que toque en ese momento y a la derecha la aplicación práctica. Digamos que el mapa mental nos va a servir como herramienta para poder entender y sintetizar toda esta información. O sea que por un lado tenemos la guía, tienes esas instrucciones sobre cómo se realiza ese procedimiento y luego en la otra mitad se va haciendo ya el desarrollo, se va haciendo el desarrollo del problema para llegar a la solución. Sí, igualmente, por ejemplo, pues a nivel universitario, aunque siempre los profesores vamos a recomendar que se entienda todo muy bien, etcétera, etcétera, no todos los que estudiamos en la universidad siempre hacemos caso a nuestros buenos profesores y algunas veces un mapa mental pues te puede ayudar pues para coger esos problemas tipo y hacerte una pequeña ayuda con una palabra que te sirva para recordar, pues, si tengo un tipo de problema, qué es la estrategia que tengo que utilizar. Entonces,
me puede ayudar bastante. Ya digo, no es lo mejor, lo mejor sería que utilizáramos el mapa mental a lo largo del proceso del estudio y es lo que cualquier buen profesor nos va a recomendar, pero siempre como una ayuda rápida para estructurar, para tener una visión global de lo que necesito conocer de cara a una asignatura en la que hay varios problemas tipos, pues me sirve perfectamente para poder llevarlo y en cualquier momento repasarlo, echar un vistazo y tener un conocimiento de eso. Me parece muy interesante eso como herramienta para tener a mano para cualquier consulta. Bueno, has comentado esto, que lo estás utilizando en formación profesional y demás. Algo que me pregunto yo, ¿cómo se toman esto los adultos, el trabajar con este tipo de herramientas? Porque ya hemos visto que en primaria, en instituto, los niños y los adolescentes están, más los niños que los adolescentes, pero sí, están muy predispuestos a este tipo de herramientas un poco distintas, más creativas, más participativas. Pero con adultos, ¿qué les has visto algún tipo de reacción que haya mejorado su actitud, que participen más en el aula? ¿Cómo lo enfocan? Pues fíjate que en formación profesional hay tantas reacciones como niveles de formación profesional, ¿no? Tenemos formación profesional básica, de grado medio y de grado superior. Y yo he tenido la suerte de trabajar en las tres y de aplicar los mapas mentales en las tres. Fíjate, en formación profesional básica hay que entender que el alumnado, lo voy a explicar un poco porque como seguramente habrá gente que no sea de España que nos escuchará, pues un poco porque entienda lo que es la formación profesional básica, ¿no? Es un alumno que no ha podido por diversas circunstancias terminar el instituto y entonces pues la forma de intentar reorientar su vida profesional como estudiante es haciendo pues esa formación profesional que no solamente le va a enseñar a desempeñar una profesión a nivel pues de informática, de gestión administrativa, etcétera, sino que además lleva asignaturas que le van a permitir sacarse el título de graduado en eso, ¿no? En lo que sería el instituto aquí en España. Entonces, son alumnos que llegan con ideas preconcebidas de lo que es un instituto. Al llegar con esas ideas preconcebidas es muy difícil en un primer momento empezar a hablar con ellos de mapas mentales y de otro tipo de cosas porque ellos ya vienen del entorno educativo y muchos de ellos no tienen ganas de estar ahí. Muchas veces esta necesidad de irse hacia formación profesional básica surge pues porque sus circunstancias personales lo han llevado por obligación a cursar estos estudios. Claro. Eso es al principio. Pero luego sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar con ellos y sobre todo con los que quieren, porque recordemos que esto es que uno quiera al final, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con ellos, te das cuenta de que perciben que funcionan, que perciben que tú estás involucrado con ellos y esto es muy importante para cualquier profesor que me esté escuchando, involucrarse es lo principal y al final cuando ven que funciona y que tú te has involucrado y que sirve para poder obtener un resultado como ellos hacía tiempo que no tenían, pues eso redunda no solamente en sus resultados, sino también en la percepción que tienen en general de su autoestima mejora, porque ven que van pudiendo hacer cosas, sobre todo en asignaturas como son matemáticas o ciencias naturales, que es lo que yo les daba, ¿no? Al final, pues eso redunda en ellos y redunda en su autoestima. En grado medio, sin embargo, te digo que para mí es donde mejores resultados de aceptación he tenido, ¿no? Porque están en un momento, generalmente en un momento bueno, en el sentido en el que han terminado sus estudios de secundaria y han entrado en un grado medio de una rama que ellos a priori han elegido. Los estudiantes de formación profesional eligen la familia a la que se quieren dedicar. Y en este caso, pues reciben o perciben mucho mejor cualquier cosa novedosa que les pueda introducir y la verdad es que lo acogen muy positivamente. Y en grado superior, como son más mayores y, bueno, pues algunos lo hacen por necesidad, por el trabajo que desempeñan, tienen que cursar este grado superior, etcétera, etcétera. Al principio ocurre un poco como en la básica, no a ese extremo, pero sí que es un poco reticente, sobre todo por el nombre que tienen, ¿no? Mapas mentales, ¿no? Al principio dicen, bueno, pues si este hombre lo que está haciendo es un esquema, ¿no? Entonces intento explicarle un poquito, bueno, ya lo habéis explicado muchas veces aquí en Escuela de la Memoria, ¿no? Pues que el mapa mental no es exactamente igual que un esquema porque se basa en el pensamiento irradiante, cómo influyen los dos hemisferios del cerebro en la mejor comprensión, no deja esa rigidez que deja
un esquema, sino que el mapa mental es mucho más flexible, más orgánico, como nuestra forma de pensar. Y entonces eso, en un momento y en cuanto que ven cómo funcionan y para lo que puede servir, al final se acepta estupendamente y vamos... tengo muchas pizarras fotografiadas que me piden fotografiar porque al final pues les ayuda. Yo les hago algún mapa mental, vamos comentándolo en clase y al final pues les ayuda a repasar lo que se ha dado en esa clase. Claro, al final yo creo que la clave está, lo digo porque yo también he dado clase a adultos y sé lo que es trabajar con ellos. Yo creo que al final es ir hacia los resultados. Cuando ves que algo inicialmente a lo mejor lo ves con esa reticencia de la que hablabas, o ves algo que se puede percibir más como un juego, como un ejercicio creativo, que parece que está en contradicción con la materia que se da. Y te pongo un ejemplo. A mí me pasa, por ejemplo, con informática. Yo he sido profesor de informática y se piensa que es un trabajo muy, muy cuadriculado. Y yo siempre digo que la programación es, para mí, de los trabajos más creativos que hay. Pero se percibe siempre como algo muy rígido y bueno, yo creo que al final con lo que se queda la gente es con el ver que eso da resultados, esa metodología. Sí, yo pienso que tienes razón y además, aprovechando que estamos hablando entre personas más de las ramas científicas, por decirlo de alguna manera, también aprovechando un poco que decías que habías visto solamente mapas mentales en asignaturas más pues de ciencias sociales, de letras puras, etcétera, sí que habría que romper una pequeña lanza a nuestro favor en el sentido de que es verdad que se tiene esa concepción un poco rígida de las asignaturas de ciencias, ¿no? De los que somos ingenieros, bueno, siempre nos dicen, ¿no? Que somos cuadriculados porque somos ingenieros, pero yo quisiera recalcar lo que he dicho antes. Lo que nosotros estudiamos, sobre todo en los primeros años de carrera, que es lo que el estudiante de ingeniería de los primeros cursos más sufre, son las herramientas que necesitamos para hacer ese trabajo posterior. Luego, sí puedes desarrollar tu creatividad dentro de tu campo al máximo. Los informáticos hacéis cosas, vamos, que son totalmente necesarias hoy en día para todos, ¿no? Desde aplicaciones para los móviles, al ordenador, etcétera. Y eso intento trasladarlo también a mis alumnos y veo que tú también lo trasladas desde aquí y por eso te lo agradezco, ¿no? Porque algunas veces se piensa que el ingeniero es muy cuadriculado, pero las personas de ciencias y bueno, ya los matemáticos y los físicos ni te cuento, tienen sus herramientas de los primeros cursos porque son necesarias, porque nos tenemos que expresar, porque todos hemos tenido que aprender a hablar cuando éramos pequeños, pero luego cuando uno habla y aprende a escribir, puede escribir historias y ahí es donde entra la creatividad, pero no dejamos de aplicar esas herramientas que hemos aprendido desde pequeños, pues con las ciencias pasa igual, entonces hay que tener un poco de cercanía a esas asignaturas y saber que cuando pasen pues nos van a dotar de unas herramientas que nos van a permitir extrapolar nuestra creatividad donde queramos, ¿no? Vale, pues a raíz de esto, yo lo que me preguntaba es hasta qué punto estos mapas mentales nos pueden ayudar de verdad a resolver problemas, porque ya hemos hablado de la memorización, hemos hablado sí de ese proceso, ese desarrollo que podemos ver, que tú utilizas añadiendo en la parte izquierda de la pizarra el mapa, pero realmente no sé, ¿tienes así algún ejemplo más concreto que nos pudieras poner sobre resolver problemas lógicos, matemáticos? Bueno, en concreto, algún ejemplo no te puedo poner porque los he usado para casi todos los problemas. Ya te digo, en general lo que hago es aplicar el mapa mental para que se tenga esa síntesis global de lo que nos cuenta el enunciado del problema. Y a partir de ahí poder desarrollar la estrategia. O bien dentro del propio mapa, ya sabéis que nos permiten utilizar varios colores, varias estrategias y lo bueno que tiene es que yo puedo hacer mi mapa mental y a partir del propio mapa establecer las conexiones entre unas ramas y otras con lo que yo necesite para empezar el procedimiento del problema. O bien eso, o si es muy enfarragosa la cuestión, pues utilizar un mapa mental para la información y otro minimapa para que me guíe a lo largo del proceso de resolución del propio problema. De todas maneras, me has dicho que cómo te puede ayudar para resolver problemas, te diría que la misma situación te puede ayudar para cuando uno tenga un problema normal en su vida, ¿no? El hecho de poder realizar un mapa mental sobre las opciones
de decidir incluso, por ejemplo, una carrera universitaria, si hacer una oposición o no, mil cosas que nos puedan ocurrir, cualquier problema, la visión global que nos puede dar un mapa mental, simplemente escribiendo a lo mejor, pues, estudiar una oposición, una rama de pros y otra rama de contras, el ver esa visión global ya me va a permitir poder tomar decisiones. Y luego hay otra parte muy divertida que yo sí la he utilizado, sobre todo en secundaria y en FP básica, que es el mapa mental como brainstorming. Y quizá hablemos un poco de ello después, porque se puede utilizar de dos maneras, o bien siendo tú como profesor el que dirija un poco la sesión y las ideas que vayan teniendo los alumnos las vayas colocando a lo largo del mapa mental para poder resolver algo. Una vez que ya hemos hecho el mapa mental, por ejemplo, del enunciado, el cómo resolver el problema, podemos hacer un mapa mental, pero colaborativo, en el que los alumnos van diciendo, pues yo haría esto, yo haría lo otro, y vamos poniendo ramas en función de lo que cada uno haría y luego organizamos la información, lógicamente. O bien eso, o bien mandando la posibilidad de que cada uno haga una rama del mapa mental y luego uniéndola. Esto se basa un poco en lo que era lo que se llamaba el cadáver exquisito, que era, bueno, pues tener solamente una pieza de un dibujo y tú continuar el resto del dibujo. También se ha aplicado a la narrativa, ¿no? Hay gente que te da un texto o la última frase de un texto que ha escrito y tú tienes que continuar, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que sale de ahí. Generalmente el cadáver exquisito es sin conocer lo que están haciendo los demás. En este caso, todos partimos de la idea global, ¿no?, que vamos a desarrollar, y cada uno desarrolla una rama del mapa mental en función de la temática que vaya a desarrollar con respecto a la idea central, que era la de partida. Entonces, luego se unen los mapas mentales y quedan cosas muy curiosas, la verdad que sí. Esto, de hecho, me pareció muy curioso. Conocía de refilón la técnica porque tuve una profesora, te estoy hablando en primaria, te estoy hablando hace mucho tiempo, que sí que nos hacía escribir partes de una historia. Me acuerdo que nos daba una hoja en la que teníamos desarrollo o planteamiento, nudo y desenlace, teníamos la estructura narrativa básica, y luego eso lo ponía eran hojas con anillas, lo ponía en el archivador, y lo que hacía era iba moviendo individualmente cada una de las partes. Y salían historias al final, pues eso, muy, muy locas. Es la única referencia que tenía, porque no conocía la técnica del cadáver exquisito hasta que me la comentaste el otro día. O sea, prácticamente me la has descubierto tú. Y me parece muy interesante porque sí que he visto autores o artistas como, por ejemplo, Joan Miró, que sí que ponía que la habían utilizado. Sí. Algún escritor, no recuerdo qué escritor, pero había nombres bastante conocidos. Sí. Y me parece muy curioso. También, otra cosa que has dicho, y que es cierto, que también hemos hablado en anteriores conversaciones tú y yo, sí, es con respecto a la resolución de problemas, que sí que los ingenieros, y más concretamente los informáticos, a la hora de desarrollar software, sí que tenemos la herramienta de los diagramas de flujo, que te dan una visión muy, muy rápida, muy global de lo que tienes que hacer. Y en un trabajo tan abstracto como ese, o una acción tan abstracta como es la de programar, pues sí que clarifica mucho las cosas, y me gusta la idea eso de aplicar ese tipo de estrategias, asignaturas como matemáticas, que a mí me costaban un poquito más. La programación no tanto, pero las matemáticas en su día la cogí con menos ganas. Bueno, suele ocurrir. Cada vez tengo que decir que me he ido gustando más con los años. Y también al final es por eso, es por la aplicación práctica. Yo ahora, de hecho, yo he sido toda la vida un fanático de los videojuegos, también por mi perfil y mis estudios. Y sí que intento, a los alumnos siempre he intentado explicarles como toda la base matemática a todos los chavales y no tan chavales, que juegan a juegos ahora como a Fortnite, que jugaban a Call of Duty, hablarle de toda la base matemática que hay detrás para que funcione esos juegos, lo crucial que son cosas como la trigonometría, por ejemplo, y ahí es cuando le ves una aplicación práctica real, es cuando empiezas a pensar y dices, ostras, esto sí que valía para algo. Yo creo que la clave es que se vea la aplicación de lo que estás haciendo. Sí, efectivamente. La verdad que sí. Entonces, bueno, estamos hablando aquí. ¿El mapa mental es tanto una cuestión de memorizar o de comprender al final? Porque aquí ya empieza a haber unos patrones y empieza a ver que
que no todo es ya memoria. No, evidentemente para poder aplicarlo en unas asignaturas como las ciencias, pero yo pienso que al final en cualquier cosa que queramos aprender siempre vamos a tener que tirar de tanto de memoria como de comprensión. Sería absurdo pensar solamente en comprender algo muy complicado que requiera muchos procedimientos o en tratar de comprender algo que requiera memorizarse, historia, una asignatura como historia. Y también, por otro lado, sería absurdo pensar que solo con memorizar pues vamos a poder resolver cualquier situación. Yo personalmente pienso que el mapa mental nos da, gracias a esa síntesis de la que estamos hablando todo el tiempo, una comprensión bastante buena de todo lo que necesitamos aprender o todo lo que necesitamos memorizar. Sí que es verdad que dentro del mapa mental pues suelen haber datos que se denominan datos puros, ¿no? Y que al final pues tenemos que memorizar, y para eso pues están las técnicas que enseñáis vosotros en Escuela de la Memoria, por ejemplo. Hay un autor que se llama Mateo Salvo, que ha estudiado con Tony Buzan su método y que habla de una cosa que también nombra José María Bea y Miguel Ángel en su libro, que es la posibilidad de memorizar una fotografía o realizar una memorización de una fotografía mediante el método de los lugares, el método LOCI, ¿no? Dividiendo a lo mejor el mapa mental en pequeñas habitaciones y tratar de memorizarlo de esta manera. Yo creo que esto nos sirve si el mapa mental es demasiado enfarragoso y queremos recordar la estructura propiamente dicha, pero considero que un mapa mental para estudiar un tema nos puede servir sobre todo para la parte del estudio que denominaríamos el repaso. El tener esa visión global del tema nos va a ayudar mucho, porque luego vamos a aplicar la memorización ya en esos datos puros y vamos a tener, pues como bien comentabas tú el otro día, los palacios de la memoria o vamos a utilizar pues cualquier tipo de ayuda, pues tanto al transformar los números en palabras, cualquier cosa, cualquier técnica que enseñáis vosotros en Escuela de la Memoria puede ser beneficiosa, y quizá a lo mejor lo último que yo haría sería memorizar el mapa mental completamente con el método de los lugares, a menos que sea algo mortal de necesidad, como se suele decir, ¿no? Que no me quede más remedio que memorizar este mapa mental, pues entonces lo haría. Pero si no, lo que haría sería comprender bien el mapa mental. Al final el mapa mental se lo hace uno mismo y al hacerlo ya estamos favoreciendo la memoria del contenido, ya sea a mano o a ordenador. Ya hay diversos estudios que relacionan el aprendizaje de lo que escribimos con esa memoria física y eso nos va a favorecer la memorización del contenido del mapa mental. Sí que es verdad que si no nos queda más remedio, insisto, pues habrá que tirar de alguna técnica que también la enseñáis vosotros, por supuesto. Sí, bueno, a veces hay que tirar de disco duro demasiado, sí. pero bueno, principalmente con la idea que me quedo que el palacio mental es una forma de... O sea, perdón, el palacio mental, ya me he ido al método LOCI. El mapa mental es Sí. una forma de mantener una estructura, una guía. Al final son las instrucciones para aplicar ese método que necesitamos o para tener un esquema y que no nos dejemos partes concretas, que sepamos cómo desarrollarlo. Pero bueno, si volvieses unos añitos atrás, ¿vale? Tampoco muchos, pero volver a la etapa de estudiantes, antes de ser profesor y demás. Sí. ¿Qué motivo piensas que te darías a ti mismo para empezar a usar mapas mentales? Simplemente uno. O sea, ¿cuál es el más crucial para ti, el más determinante? Pues fíjate. Esta es difícil. Sí, la verdad es que sí, es un poco complicado. A ver, si yo volviera atrás, en realidad yo la época de estudiante todavía no la he pasado. Los que nos dedicamos a aprender, y tú lo sabes mejor que nadie, seguro, pues no dejamos de estudiar nunca, ¿no? Y es algo que todos tenemos que pensar, que hoy en día, a cómo se mueve el mundo, no podemos pensar que se acabó estudiar o aprender. Dejémoslo más que en estudiar, que parece que tiene una connotación negativa. Vamos a dejarlo en aprender. Al final vamos a pasar la vida aprendiendo, seamos profesores o no, ¿vale? Pero vamos a pasar la vida aprendiendo.
Pero si tuviera que volver atrás, quizá pues intentaría decirme lo mismo que me dije. Yo descubrí esta técnica alrededor del año 2005, sobre todo cuando entré en la universidad. Porque sí que es verdad que es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando vas entendiendo las cosas, pues vas viviendo un poquito de las rentas y no tienes demasiados problemas. Pero luego, siempre cuando uno empieza a aprender algo, llega un momento en que la cosa se complica lo suficiente como para que tus habilidades personales no sean suficientes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que debe entrar la principal razón, que todas estas herramientas, ya sean los mapas mentales, los accesos de memoria rápida para obtener información que requiere ser obtenida de forma literal, todo eso es una ayuda y nos va a permitir acceder al paso siguiente mucho más rápido. Porque hablábamos antes de la necesidad de las herramientas para poder desarrollar la creatividad dentro de tu trabajo. Si tú no tienes esas herramientas aprendidas, no vas a poder hacer la parte divertida por la que has elegido estudiar o aprender eso. Entonces, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Asumir que tenemos que pasar por el estado de aprendizaje consciente, en el que vamos a ser conscientes de que no tenemos ni idea de lo que estamos aprendiendo, y intentar hacer que el viaje sea lo más liviano posible. Y estas técnicas van a ayudar siempre a que el viaje sea lo más liviano y además le dan un punto divertido porque sobre todo en las asociaciones mentales o cuando haces un mapa mental, si te gusta pues trajinar el ordenador o utilizar colores, etcétera, pues tiene un punto más agradable, ¿no? Que estar estudiando pues a piñón sin tener una idea clara de cómo estudiar ni una técnica. Entonces, un poco por resumir, si tuviera que darme un consejo sería pues simplemente por pragmatismo. Ve a lo concreto, utiliza las mejores herramientas porque no es lo mismo hacer un viaje en un Ferrari que hacer un viaje en un 600. Sí, no, aparte lo que hablamos también de que no somos tan cuadriculados y yo creo que a nadie le gusta ser cuadriculado. Todo el mundo... Y esto es algo que sí que he visto y quizá tenemos la percepción, como decía antes, de que los adultos somos muy serios o cuando eres adolescente o un niño ves a los adultos muy serios y quizás somos los que tenemos más ganas de jugar, entre comillas. Igual no jugamos como los niños, no estamos por ahí por la calle pegando saltos, o no todos, pero sí que en el momento se nos da un método que nos puede estimular un poco la creatividad o nos puede ayudar a trabajar esas ideas de una forma un poco más divertida, todos lo acogemos con muchísimas ganas. Pero bueno, volviendo al tema de tus alumnos, ¿has visto que tuviera al final, sí que me has dicho que lo cogieron con muchas ganas, sí, el tema de los mapas mentales, pero ¿has visto así alguna repercusión real en notas o alguna reacción llamativa en ellos? Mira, hoy en día yo estoy muy a favor de esto que te voy a decir ahora, que es algo que se denomina el aprendizaje basado en la evidencia, ¿no? Hay, por suerte y por desgracia, Internet nos pone en contacto a todos y hay gente que cuenta cosas sin tener de verdad evidencias, ya sea pues desde el mundo de la psicología, en cualquier mundo, hay gente que te va a contar cosas sin ningún tipo de evidencia y otros que buscan esa evidencia. Además, tú y yo nos pusimos en contacto por eso, porque ahora estoy teniendo la suerte de que voy a trabajar con la Universidad de Huelva y voy a ir haciendo una serie de publicaciones de todas estas experiencias precisamente para que sirvan de evidencia y que si en otros sitios no funciona tal y como yo lo entiendo, pues me lo puedan refutar, que eso es el método científico al final, ¿no? Pero yendo un poquito a la evidencia, te diría que yo en el año 2015, que fue la primera aproximación que tuve a los mapas mentales con la formación profesional básica, se hicieron precisamente en Cartagena unas jornadas bianuales de profesores de matemáticas. Son nacionales, pero ese año dio la casualidad que tocó en Cartagena, ¿no? Hace 2 años, en el 17 fueron en Madrid y ahora este año tocará otra vez. Y son unas jornadas muy interesantes que les recomiendo a todo el mundo, sean o no profesores de matemáticas, porque se aprenden cosas realmente útiles que no hay por qué solamente acercarlas a las matemáticas.
Y bueno, pues en estas jornadas yo presenté mi experiencia con los alumnos de formación profesional básica. Si quieres luego, como esto está público, te puedo dejar el link para que los oyentes lo puedan consultar. Si quieren, ya os digo que es un trabajo, ha intentado ser un poco científico, entonces a lo mejor no es tan agradable como escucharnos a ti y a mí hablar, pero yo sí que te dejo la referencia. Al final, sí, las conclusiones, nosotros aplicamos esta metodología a un conjunto, a una clase de 13 alumnos, y realmente obtuvimos una mejora en la comprensión lectora de en torno al 10%. Dentro del trabajo se explica un poco lo que se hacía para comprobar la comprensión lectora de los alumnos, y ya lo que os interesa, que es la calificación, ¿no? Porque al final, pues, el sistema nos obliga a realizar pruebas de evaluación al alumnado y no tenemos más remedio que hacer, pues, exámenes al final, ¿no? En ese caso tuvimos una media de una mejora del 24%, que es bastante, sobre todo en algunos alumnos que suspendían. Tuvimos una mejora en general del 24% en las notas de estos alumnos. Sí que es verdad que si veis las gráficas hay un alumno que no mejoró, hay un alumno que o se quedó igual o empeoró incluso. Entonces, yo he manifestado todas las evidencias que se dieron. O sea, que el mapa mental funciona, sí, pero sobre todo si la persona que lo va a utilizar quiere, y también pensando que puede ser que a ti, por tu forma de ser, pues no te funcione. Entonces, con esta evidencia, yo lo que quise reflejar es que sí funciona en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir que a una persona pues no le guste esta técnica y tenga que buscar otra. Entonces, la persona que está estudiando y quizá el profesor, pues de alguna manera tiene que buscar la forma de llegar en ambos casos a encontrar otra técnica que le sirva al alumnado. Reitero e insisto, tenemos clases multitudinarias y tenemos que adaptarnos a la media de la clase. Por desgracia, no siempre encontramos la forma de ser tan individualizados en nuestra labor docente como nos gustaría. Sobre todo por eso, porque tenemos muchas clases. Pero está claro que que existen muchas técnicas precisamente por eso. No todos razonamos igual. Hay gente que comprende mejor la palabra escrita, hay gente que es más visual, que es más auditiva. Efectivamente. Siempre tenemos eso y de ahí están las distintas técnicas y las adaptaciones. Yo siempre digo que no todo es para todo el mundo. Y cuando se hace una recomendación, simplemente es probarla, ver si la técnica te funciona. Y si no te funciona, pues el intentar adaptarla o el buscar otra que se acomode más o se amolde a tus necesidades. Sí, estoy totalmente de acuerdo y es por eso, es porque al final todos somos personas y cada uno tiene su forma de aprender. Yo creo que con estas técnicas lo que quizá la gente debería quedarse es con que hay que probarlas y hay que decidir qué es lo que mejor nos viene. Y dentro de todos los métodos que se aprenden, pues elaborar un poco nuestro propio método de aprendizaje. Y no dejarlo cerrado, que siga evolucionando con el tiempo. Creo que sería lo ideal. Vamos. Eso me gusta mucho, además, eso, que cada uno lo haga suyo el método y que seamos eso, lo más empíricos posibles, que no nos creamos simplemente las cosas porque alguien nos lo ha dicho que funciona y a nosotros nos funciona. Probémoslo, veamos si realmente va bien y en el momento que vaya bien, si es mejorable. Puede que sea solo mejorable para nosotros, pero si podemos añadir alguna cosa o quitarle otra porque nos sea más cómodo, pues adelante. Hay que ser flexible está un poquito... Perdona que te interrumpí. No, como decía eso, uno de mis referentes, que es Bruce Lee, el ser flexible ante todo. Sí, efectivamente, hay que ser flexible y también tener un poquito de confianza en uno mismo, en lo que está probando, porque, bueno, ya al hilo de que me lo has dicho y por eso te interrumpí, porque no quería que se me olvidara, disculpa, quería que quedara claro el tema de la confianza por una cuestión que tú además hablabas el otro día en tu podcast de los palacios de la memoria. Muchas veces nos pasa que creemos que no vamos a recordar viendo una sola palabra, como indica el mapa mental, o no ya una sola palabra, una imagen, porque hemos decidido hacer el mapa mental en vez de con palabras, con imágenes. Y creemos
que no lo vamos a recordar. Yo, desde mi experiencia propia, usándolos y utilizándolos para dar clases o cursos o lo que sea, os puedo decir que hay un factor dentro del cerebro, que es el factor asociativo. Seguro que los psicólogos nos lo pueden explicar mucho mejor, pero se produce una asociación que tú ves la palabra y al final la recuerdas. Y lo que no se puede hacer de alguna manera es bloquear el cerebro directamente diciéndole, mira, no lo vas a poder recordar. No, bueno, vamos a confiar en el mapa mental porque a fin de cuentas lo hemos hecho nosotros. Si hemos elegido esa palabra, si hemos elegido esa imagen, ese concepto, es porque sabemos que lo vamos a recordar, ¿no? Igual que cuando decidimos, pues en el caso de lo que hablabas el otro día, decidimos decorar de otra manera el Palacio de la Memoria. Lo decidimos decorar así y sabemos que es nuestra decoración. Entonces, si es algo que hemos elegido nosotros, si es una palabra que hemos elegido nosotros, un concepto que hemos elegido nosotros, ¿por qué no lo vamos a recordar? Otra cosa sería estudiar con un mapa mental que haya hecho otra persona. En ese caso, pues sí que te puedo decir que a lo mejor se nos va a olvidar, pero algo que has trabajado tú, es que el mapa mental no es solo hacer el mapa mental y ya está. Es que requiere un esfuerzo previo de comprensión de lo que se va a estudiar o de lo que se va a sintetizar y luego hacerlo. O sea, tenemos varias fases del aprendizaje que se están dando ahí. Entonces, quisiera resaltar mucho esa confianza porque hay gente que desconfía de los mapas mentales precisamente por esto, ¿no? Por la simplicidad que tienen. Claro, es una cosa interesante que has dicho es lo de lo que se llama el miedo al miedo, que es muy paralizante a veces y es precisamente por esa falta de confianza, pero también es importante que la gente tome o que tomemos todos los ejemplos como lo que son, porque yo, por ejemplo, he puesto ejemplos de palacios de la memoria y demás, pero son los míos. Son los míos y yo tengo una forma de pensar que está basado en todos los acontecimientos que han ocurrido en mi vida, desde la casa en la que me he criado hasta películas de cine que haya visto y que me puedan inspirar esas escenas. Todo depende al final del contexto cultural y personal de cada uno. Entonces, los ejemplos son ejemplos y al final tanto un mapa mental como un palacio de la memoria tienen que ser trajes a medida, tienen que estar hechos para que uno recuerde todo basado en sus experiencias. Sí, efectivamente. Antes hablaba de que utilizaría los mapas mentales porque el viaje fuera más liviano, pero no deja de ser un viaje. Al final tenemos que hacer nuestro esfuerzo y eso es el proceso de aprendizaje. Sin esfuerzo no vamos a ir a ningún sitio. Estos son herramientas que nos van a ayudar a que el esfuerzo sea más liviano, pero aprender lo bueno y lo malo que tiene es el camino que tiene. Es el camino, pero bueno, no es un camino imposible, es la cosa... No, para nada, no es imposible, para nada. De hecho, sí. es apasionante, es un camino apasionante. Pero sí que es verdad que hay que transmitir que estas herramientas sirven y mucho, nos van a hacer el viaje más agradable, pero que igualmente hay que desarrollar ese viaje. Entonces, yo creo que en vez de hacerlo, como hablamos antes, en un 600, pues vamos a hacerlo con un Ferrari, ¿no? Que sea más cómodo. Sí, no, yo lo comparo, de hecho, todo el proceso de aprender. Aparte, me gusta mucho la palabra, yo también la uso más que el estudio, el aprender, porque me gusta constantemente a mí también estar leyendo, consumo habitualmente cursos online, vídeos de YouTube, de todo, siempre para aprender. Y yo lo comparo, que a la gente le hace gracia, pero lo comparo con un libro, lo comparo el proceso de aprendizaje con El Hobbit. Es un proceso, es un viaje que es duro, pero que te acaba cambiando y acaba resultando apasionante. Entonces yo lo comparo con eso. Y bueno, volviendo a este tema. Sí. En el aula tú tienes muchas horas de experiencia, has tenido muchos grupos, imagino. Sí. ¿Qué es lo más, si se te ocurre, qué te viene a la cabeza, lo más interesante, inspirador que te ha ocurrido con los alumnos? Pues fíjate, en realidad, al final, para mí, y te hablo para mí a nivel personal porque ya lo has dicho en la presentación, tengo 2 ingenierías, soy doctor, etcétera, etcétera. Ahora estoy en
en esta investigación con la Universidad de Huelva, pero para mí lo que me llama a hacer todo esto al final es mi actividad docente, porque yo soy profesor y es lo que más me gusta hacer. Yo podría haberme dedicado a muchas otras cosas, pero decidí este camino porque es lo que me gusta. Entonces, hablando de los alumnos, para mí lo más inspirador que ha ocurrido es ver alumnos que a priori parecía que no iban a seguir adelante con su formación y conseguir que no solamente pasaban por una FP básica, sino que accedieran a un grado medio, y ya he conocido gente que ha terminado un grado superior y que ha encontrado un trabajo que les apasiona y que están desempeñando funciones para lo que ellos consideran que es su vida. Entonces, creo que eso es lo mejor que se le puede dar a un profesor, haya utilizado o no los mapas mentales. O sea, para mí es lo más inspirador. Sí que es verdad que ellos se acuerdan mucho de este tipo de cosas y para mí es apasionante verlos cómo evolucionan. Y lo comparo un poco, y esto ya es un poco a nivel personal, pero como se lo cuento a los alumnos siempre, un poco con mi propia historia personal. Yo, pues por mis características personales, llegó un momento en que parecía que no iba a seguir estudiando mucho más. Y te estoy hablando de ese año 2005 en el que yo descubro los mapas mentales. Y ahí yo no tenía nada, yo había terminado el instituto y no sabía ni a dónde dirigirme. Y quizá ese viaje que yo emprendí buscando herramientas para mejorar mi aprendizaje o para mejorar los resultados que pudiera tener, haya sido una de las cosas que me han llevado a estar aquí donde estoy hoy en día. Entonces, para mí es gratificante ver alumnos que hacen eso porque yo lo he vivido en mí. Yo, por desgracia, he tenido otros profesores que me han visto ahora en encuentros en la universidad o en donde sea y han llegado a decirme: fíjate que parecías que no ibas ahí a ningún lado y fíjate ahora dónde estás, que ya eres doctor y todo eso. Creo que eso un profesor no lo debe decir. Yo creo que todos debemos tener una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad y tirar para adelante. Y las cosas pasan. Y me gusta mucho lo que dice José María, ¿no? Cuando haces cosas, pasan cosas, y es verdad. Pero hay algunas veces que estamos en momentos de la vida en los que no encuentras qué hacer o no sabes por dónde tirar, ¿no? Pues quizá a lo mejor hacer un mapa mental evaluando lo que es tu vida y empezar a caminar sea beneficioso. Ya te digo, para mí lo más inspirador es que haya personas que sigan adelante. Que no sea yo, ¿no? Muchas veces es fácil decirme: no, es que tú, profesor, es que eres muy listo y por eso saliste adelante. No se trata de ser más o menos listo. Se trata de seguir intentando. Es como tocar un instrumento, hay que practicar. Pues es seguir intentándolo y lo que uno quiera, irá por ello. Me gusta mucho. Aparte también compartimos eso, la frase de José María esa sí. De cuando haces cosas, pasan cosas, me encanta y también la comparto. Bueno, podríamos dejarlo aquí porque sí. Ha quedado muy bien, pero yo como broche siempre me gusta que hablemos un poco de la creatividad por aquello de lo importante que es mantener el cerebro estimulado, entretenido, porque al final la base del aprendizaje es divertirse, es el juego, es aprender, el que haya un desafío, como decíamos, que haya una aventura, como en el Hobbit. Y bueno, viendo esto, hemos hablado de actividades divertidas, actividades interesantes que has hecho, como el tema del cadáver exquisito. Sí. No sé si se te ocurre alguna otra actividad creativa, divertida que hayas hecho. Si no, simplemente podemos desarrollar un poco más el tema del cadáver exquisito para la gente que nos está escuchando ahora mismo, que pueda hacer alguno de estos ejercicios con compañeros y demás. Pues mira, lo que tú veas. Podemos ver una estrategia nueva o profundizar un poco más en esta. Pues sí, es simplemente pues, por profundizar un poquito, te puedo contar algo que hago en otros cursos de otro tipo que suelo dar. Por ejemplo, este verano voy a hacer un curso de oratoria para la Universidad Politécnica de Cartagena. Y en principio lo que me gusta hacer al final de estos cursos es como una especie de mapa mental, que no es exactamente un mapa mental, pero es muy divertido porque combina un poco lo que hablábamos del cadáver exquisito con lo que es el mapa mental, ¿no? Yo lo que hago es que suelo poner pues una banda de papel que ocupa toda una pared
y a esa banda de papel le suelo poner pues algún tipo de cinta aislante de color verde. Generalmente uso el verde porque es un color que me gusta, pero puedes usar rojo, azul, la que quieras. Lo pego encima y lo pego como si fuera una línea de metro. Y entonces, por grupos pequeños, les pido que piensen en aquellas cosas más importantes que hemos visto a lo largo del curso que hemos hecho, o preparo previamente los temas simplemente con una palabra. Si es, por ejemplo, curso de oratoria, pues imagínate, el miedo escénico. Y entonces esa pareja tiene que, con colores, con cuartillas, con todo lo que se le ocurra, les pongo mucho material disponible y además les dejo un buen rato para que lo preparen, hacer una exposición oral, pero al mismo tiempo ir creando el mapa mental en la pared, en esa línea de metro que hemos creado. Y entonces cada parada de metro es una parte del curso que hemos ido viendo y así sirve mucho para globalizar el aprendizaje que se ha tenido. Y es muy interesante y muy divertido porque la gente pues lo suele contar a su manera. Hay gente que me ha hecho auténticas maravillas de pergaminos y luego lo han pegado en la lámina esta de papel. Luego da mucha pena quitarlo de la pared porque se ven cosas maravillosas, pero es muy interesante y no solamente reduces el mapa mental a una sola palabra, sino que lo puedes reducir a un pergamino, la gente puede interactuar con ese mural que se hace, porque al final es un mural, y se va construyendo entre todos y creo que al final sirve para que alguien que a lo mejor había escuchado unas cosas reciba otras que no se había parado a pensar y le pueda servir como resumen final. Y creo que es muy interesante. En formación profesional de grado superior no me suele dar tiempo a hacerlo porque vamos siempre justísimos de tiempo, pero en secundaria o en algunos cursos de formación más específica que he hecho, sí que lo hago y es una maravilla hacer esto porque te sorprendes. Tú como profesor también te sorprendes. Es muy interesante y muy divertido. Sí, siempre también lo hemos hablado justo antes de empezar la entrevista, que siempre de la interacción entre dos personas que no se conocen, como éramos tú y yo hace unas semanas, simplemente hablando, con un café delante, con lo que sea, por Skype, salen cosas interesantísimas, siempre se crea algo nuevo. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, un poco como resumen, que era un poco lo que me pedías, pues diría, sobre todo, insistiría en el tema de la síntesis y la capacidad de que un mapa mental ayude a visualizar globalmente tanto un problema que tengamos como algo que vamos a aprender o que vamos a abordar en nuestra vida. Y luego haría mucho hincapié también en el tema de de poder decir que esa palabra que hemos utilizado sirve realmente para comprender el concepto que queremos comprender. Tener esa autoestima suficiente para decir, mira, si lo he hecho yo, esto sirve. Quizá esas dos ideas generales, porque cómo se hace un mapa mental lo habéis explicado magníficamente en vuestros vídeos y queda bastante claro. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la experiencia, yo diría sobre todo eso. Confiar en la síntesis y confiar en las palabras que nosotros hemos usado, en las imágenes, en el formato que hemos utilizado. Y no dejarnos llevar también por el hecho de que un mapa mental requiera solo una palabra. Nosotros tenemos que pensar que el mapa mental es orgánico. Y si necesitamos una imagen o necesitamos, en vez de una palabra, dos, lo que necesitemos, al final el mapa mental es una herramienta que nos ayuda. No tenemos que ponerle cortapisa. Aquí a lo mejor hay alguien que puede estar en desacuerdo conmigo, pero bueno, me has preguntado mi opinión y te la doy. Bueno, es inevitable. Siempre decimos que las opiniones son eso, no dejan de ser opiniones personales y para eso está el método científico para rebatirlas. ¿Vale? Efectivamente. Eso es así. Pues nada, Fran, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. La verdad es que me lo he pasado genial y he aprendido mucho. Y bueno, no sé, a la gente que nos está escuchando, a los amigos y amigas que están ahí al otro lado del podcast, escuchándonos desde sus móviles, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti o encontrar este estudio que has hecho? Que bueno, yo dejaré el enlace
Sí, el enlace te lo voy a dejar porque es un poco más complicado de encontrar, pero sí que es verdad que, bueno, yo tengo un blog de WordPress que se llama Mola Ser Profe, y en Facebook también tengo una página que se llama Mola Ser Profe, y enseguida va a aparecer porque, bueno, no hay nadie que se llame así, pero lo vais a encontrar enseguida. Tanto en Twitter como en Facebook como el blog este de WordPress es Mola Ser Profe y enseguida lo vais a encontrar. Sí que es verdad que es todo seguido, tanto en Twitter como en WordPress. Y ahí pues un poco intento pues hablar un poco de docencia, de ciencia y tecnología y varias cosas, cuando puedo, cuando el tiempo me lo permite. Claro que no hay tiempo para todo, pero es inevitable. Lo Fran, intentamos, sí. Lo dicho, un placer y espero que volver a tenerte por aquí pronto. La verdad es que me encantaría repetir otro día igual con otra temática, pero Quieras, sería un placer. quieras. Ya sabes que tienes aquí tu casa. Otro día, si quieres, te cuento sobre oratoria, que también es otro mundo buenísimo. Perfecto, te tomo la palabra. Seguro que hay mucha gente interesada. Y bueno, sí, de hecho, si estáis interesados, dejádnoslo aquí en los comentarios, que siempre es bueno ver el interés general, pero a mí particularmente me interesa. O sea, cuento con ello. Muy bien, muchas gracias, Javier. Nada, un abrazo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de la entrevista a Fran, a quien le agradezco infinitamente que haya venido. Y bueno, recuerda que si este es el primer podcast que escuchas, que sepas que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladelamemoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Y bien, por mi parte nada más, simplemente desearte una muy feliz, muy productiva y muy organizada sesión de estudio con tus mapas mentales y te recuerdo que nos vemos muy pronto en la próxima sesión. ¡Adiós!